Pero esta semana de Copa no solo dio balances deportivos, sino también el mal sabor que dejó el comportamiento de algunos seguidores de Nacional, Santa Fe y Cali, que delinquieron en Perú, Paraguay y Argentina, respectivamente. En Lima, Perú. Detienen a 21 hinchas colombianos que robaron en La Victoria. En Asunción, Paraguay. Detuvieron a 11 personas de nacionalidad colombiana por perturbación a la paz pública. En Buenos Aires, Argentina. Un hincha colombiano con un cuchillo en pleno centro. Esos son los titulares de prensa de los diarios de los países por donde pasaron barristas delincuentes de Nacional, Santa Fe y Deportivo Cali. Estos últimos ayer protagonizaron este vergonzoso video agrediendo a los hinchas de Boca Juniors. Uno de ellos portaba un cuchillo. Ante esta situación surgen preguntas. ¿Es cierto que los clubes patrocinan los viajes de los barristas? Santa Fe tiene una política y es, digamos, en general no patrocinar viajes. Obviamente cuando los muchachos llegan allá se les trata de colaborar con los equipos locales para conseguir boletas. Los directivos de Nacional y Cali se negaron a hablar del tema con Red Más Noticias. Por su parte, la DIMAYOR tiene su posición. Nosotros haremos uso de nuestra facultad contemplada en la ley, que es el derecho de admisión. Y a ellos les vamos a imponer la prohibición de ingresar a los estadios. Y es que aunque se realicen campañas sociales de convivencia, también se hacen necesarios castigos judiciales. Haremos un trabajo, haremos un énfasis en este trabajo de diálogo con las barras bravas, pero si no se logran resultados concretos, pues tendremos que restringir su ingreso al estadio en algunas fechas importantes. Se requiere de fuertes medidas porque la delincuencia de los barristas se convirtió en un problema que traspasó nuestras fronteras. Pero para indagar más sobre este tema, invitamos esta noche al profesor y sociólogo Fabián Sanabria, quien ha estudiado a fondo esta problemática. Profesor, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué se puede hacer en este momento en el que la situación y la problemática ya ha trascendido las fronteras nacionales? No, pues evidentemente estamos asistiendo ante casos claramente delincuenciales. No vamos a hablar ni a moralizar en torno a la espontaneidad que tienen los hinchas del fútbol o a las pulsiones que los mueven para hacerle barra a sus equipos. Hay quienes les ponen el bus, quienes les pagan el viaje, quienes patrocinan los tropeles y los bonches, y son bandas muy bien organizadas y probablemente provienen de las más altas direcciones de los equipos. Entonces evidentemente ahora van a salir con una propuesta de carnetizar a las barras bravas. Parece que todo va a costar 35 mil millones. Es un excelente negocio. Ajá. Es un excelente negocio, pero justamente ahí sí que hay que hacer accountability. Hay que ver un poco en qué consiste todo el dispositivo tecnológico de cámaras, de controles. Si únicamente se va a usar, por ejemplo, para el ingreso a los estadios, pero, Fabián, cuando hay fútbol o cuando hay un gran concierto, como el concierto de los Rolling Stones, en donde en la fila saquearon a los que estaban haciendo fila. Cuando nosotros vemos a estos colombianos, a estos hinchas del fútbol de nuestro país en otras naciones haciendo quedar, digamos, a Colombia muy mal por cuenta de los actos vandálicos, uno siempre se pregunta, pero ¿por qué razón es el colombiano el que siempre termina quedando mal y no, por ejemplo, el boliviano o el peruano o el ecuatoriano? Sociológicamente, ¿qué es lo que pasa dentro del hincha colombiano que termina actuando de esa forma? Yo no creo que los colombianos seamos más violentos o más bárbaros que otros grupos. Los hooligans también lo son así y viajan por toda Inglaterra y por toda Europa y evidentemente pueden hacer barbaridades si esas barbaridades se instrumentalizan. El punto no es tanto la espontaneidad de unos muchachos que alegremente van y compran la boleta. No, hay quien les paga el pasaje, hay quien los lleva y evidentemente también hay quien los provoca. Entonces es una cosa muchísimo más estructural. Creo que ahí Peñalosa tiene toda la razón. Hay que evidentemente hacer todo un trabajo de cultura ciudadana, de aproximación, de hacerle entender a los muchachos más jóvenes, sobre todo, que usted no puede dar la vida por una camiseta, póngase la camiseta del otro equipo e inclusive a veces hay que jugar partidos pero los resultados de cultura ciudadana se demoran mucho. Se demoran muchísimo, pero también hay que trabajarlos ahí. Pero del mismo modo que hay trabajos pedagógicos y de cultura ciudadana, probablemente sanciones simbólicas como jugar sin público. Eso le cuesta a los de arriba y también a los de abajo, pero sobre todo le cuesta a los de arriba. Pero, claro, enseguida también castigar con altísimas penas y ahí tiene que haber un trabajo con la fiscalía, con la policía, porque son delincuentes. Claro, son delincuentes. Es que estamos asistiendo ante un problema delincuencial que se puede volver terrorismo. Hay un tema que me llama la atención, es porque usted insiste en vincular a los directivos
con esos delincuentes? Mire, de la misma manera que cuando hay una manifestación, por ejemplo, usted es un político que quiere que vaya gente a su manifestación, usted le pone el bus, le pone el almuerzo, le patrocina eso y hace como si yo no fui. Uno puede ser dijéramos, tan ingenuo en la vida social. Sociológicamente hemos estudiado todo este fenómeno y si bien hay un impulso, unas ganas extraordinarias que tiene como esencia el fútbol, hay quien instrumentaliza eso. Y quienes instrumentalizan eso generalmente cuando se les indaga se quedan callados o no responden al teléfono. Profesor Sanabria, para usted entonces es un tema de articular y de trabajar en equipo, pero entonces carnetizar ¿sería la solución? No, no es forzosamente, es un puntico. Pero justamente el negocito de que cueste 5.000 millones que ellos ponen los clubes y le piden al gobierno 35.000, yo me imagino quiénes son los accionistas de estos equipos, de estos clubes, y si no son políticos, algunos de ellos senadores, y si usted desenmascara todo esto, probablemente va a encontrar que son dueños de universidades también en Colombia. Un tema de fondo que hay que analizar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entenderlo un poco más. Muchas gracias por la invitación y ahí nos seguimos viendo. Claro que sí.